buenas, ¿cómo estáis? Voy a realizar otro vídeo, en este caso para hablar del servicio DNS, que es la siguiente unidad de trabajo que tenemos que estudiar. El servicio DNS, también llamado Domain Name Service, es el servicio que nos permite traducir direcciones IP a nombres fácilmente recordables, ¿no? Porque de todas las máquinas que hay en Internet existen, cada una tiene su dirección IP, existen muchísimas y es difícil que una persona pueda recordar números, es mucho más fácil recordar palabras. Entonces el ser humano lo que decidió es ponerle a las máquinas nombres deletreables, nombres recordables, y el servicio DNS es el que nos permite realizar una transformación entre un esquema y el otro. No me voy a meter a tope en la teoría de DNS, sí que os facilito la documentación, tanto tenéis esta presentación y también tenéis un documento de texto que os he puesto en las notas de este vídeo, que sería este, ¿no? Aquí tenéis toda la teoría, la podéis leer y estudiar en profundidad pues lo que contiene esta unidad de trabajo. Pero sí voy a hacer una pequeña presentación para aclarar algunos conceptos. Entonces tenemos, en cualquier red de ordenadores, tenemos que cada máquina tiene asignada una IP. Aquí veis un ejemplo en el que hay una máquina 1134, otra tendría 1116 y la 1162. Serían sus direcciones IP, las direcciones con las cuales se pueden comunicar entre ellas. Pero a su vez cada una tiene un nombre. Entonces, en el esquema tradicional, antiguamente, en las primeras máquinas conectadas a través de Internet, lo que existía era un fichero denominado hosts.txt que estaba centralizado, y cada vez que a la red se añadía un ordenador nuevo, ese fichero había que actualizarlo con el nuevo nombre de la nueva máquina a su IP, y además ese fichero había que distribuirlo entre todos los sistemas que formaban la red. Cuando la red de Internet era 3 o 4 equipos, esto era algo factible, pero cuando la red de Internet empezó a crecer, este sistema se volvió inmanejable. Eso es lo que quiere decir que las tablas host.txt no son escalables, no se puede hacer crecer de una manera robusta, consistente y que nos permita que el sistema sea eficiente. Entonces, actualmente lo que existe es una red de nombres de dominio que son asignados por un organismo internacional que se llama ICANN, que está en Estados Unidos, y que en España el sistema de nombres de dominio que depende de nuestra red, es decir, todos los que cuelgan, luego veremos más adelante cuáles son los sufijos asignados, pero en el caso de España, por ejemplo, tenemos el sufijo ES de España. Estos son gestionados por el organismo red.es, que tiene a su vez una web que podéis consultar, que es la de dominios.es. ¿Cómo se gestionan los nombres de los diferentes dominios, que es el concepto con el que vamos a trabajar todo el tiempo? Pues a nivel de máquina tenemos un software que es el cliente DNS. Nuestro ordenador tiene un cliente, es decir, tiene un programita que se está ejecutando todo el tiempo y que cada vez que nosotros, a través de alguna de nuestras aplicaciones, necesitamos conectar con otra máquina, es este programa el que va a lanzar la petición. ¿A quién la lanza? Pues ahora veremos a su servidor DNS, ¿no? Que veremos más adelante cómo se configura. Los servidores DNS son los encargados de contestar a esas peticiones. Es decir, cuando un cliente quiere navegar por Internet, quiere hacer un FTP a una máquina lejana, quiere bajarse una página web, lo primero que hace es, una vez identificado el nombre del destino al que se quiere conectar, se lo pasa al servidor. Y el servidor lo que hace es transformarlo en una dirección IP y le dice, oye, te tienes que conectar con esta IP. Entonces, nuestra aplicación cliente se conecta con la IP que le ha dado. Las IPs, o mejor dicho, los nombres, están organizados en forma de zonas de autoridad. El dominio sería todo aquello
todo el entorno de máquinas que forman una red local, ¿no? Un dominio, una red local o, bueno, una red amplia, pero gestionada por un controlador de dominio, por una máquina principal de ese entorno que es la que se encarga de mantener el registro de todos los nombres de las IPs de las máquinas que forman parte del dominio y sus IPs. Por ejemplo, aquí tendríamos el dominio UNESCO, que a su vez estaría formado por dos máquinas, una máquina que sería la www, otra máquina sería la mail, pero dependerían de UNESCO. Aquí en esta máquina central es donde estarían asociadas las IPs correspondientes a las máquinas que engloban, que tienen estos nombres. Aquí vemos, bueno, estoy hablando de nombres, pero estoy dando unos nombres que son muy significativos, ¿no? Está claro que según este esquema, pues esta máquina sería la encargada de dar el servicio web, esta máquina sería la encargada de dar el servicio mail, o podría ser simplemente la misma máquina, en la misma máquina tener diferentes servicios instalados. Pero bueno, de manera virtual podemos imaginarnos que cada una es una máquina y que forman un entorno. A su vez, ese entorno depende de otro entorno más grande que sería el punto .org. Del ORG colgaría UNESCO y colgarían pues otros dominios que tendrían como sufijo ORG. Este esquema de nombres con sufijos jerárquicos, este esquema jerárquico es lo que se llama es el esquema del DNS global, y cada una de las ramas sería lo que se llama una zona de autoridad. Por ejemplo, todos los ordenadores todos los equipos que pueden de ORG pertenecerían a la zona de autoridad de ORG, y este es el ordenador encargado o el servicio encargado de gestionar peticiones entre ellos y nadie más. Es decir, el servicio que gestiona la zona de autoridad ES es diferente del que gestiona la zona de autoridad ORG. Cuando un ordenador de alguna de las zonas quiere pedir un servicio a un ordenador de otra, tiene que subir por el árbol, por la jerarquía del árbol, hasta que encuentra algún punto común. Entonces, el punto común de todos es el punto, valga la redundancia, ¿no? El entorno, digamos, el centro de nuestro árbol jerárquico de DNS sería el ordenador central de DNS, que es el que tiene las direcciones de los servidores principales. En fin, este es un poco el esquema. Y el nombre de cualquiera de los ordenadores que pertenece a cualquiera de los dominios se forma mediante la concatenación de los nombres de los diferentes dominios separados por puntos y de manera ascendente. Por ejemplo, este ordenador sería www.unesco.org. El punto de arriba sería el último, aunque normalmente cuando damos una dirección lo omitimos, siempre lo omitimos, no lo ponemos al final. Pues este nombre largo sería lo que se conoce como FQDN o Full Qualified Domain Name. Y hasta aquí este primer vídeo y enseguida continuamos con el siguiente.